venimos hablando de los objetivos, como decíamos, hay objetivos que la gente ni siquiera ve, oportunidades que la gente ni siquiera ve, oportunidades que los objetivos no están presentes en la mente de nadie. O sea, la gente no sabe qué quiere de la vida. Muchos piensan que sí, pero cuando les preguntas, no tanto. Si tú le preguntas a alguien, dígame 10 objetivos que usted quiera de la vida, o 10 cosas que usted quiera de la vida, te dicen 2, 3, 4 y de ahí se quedan ya pensando como una hora y empiezan a poner uno y se quedan pensando otra media hora y ahí se les puede ir bastante tiempo. Y están pensando tanto, es que no lo tienen presente, no lo tienen consciente, es como si no lo tuvieran. Si tú no tienes una vida con objetivos claros, no puedes reconocer las oportunidades en la vida. Y las oportunidades, pues lógicamente, como las definimos o como dijimos, pues son las condiciones que te ayudan, te mueven, te impulsan, te llevan a lograr tus objetivos. Si no tienes un objetivo, no puedes reconocer que algo te impulse, te mueve o te lleve. Y dijimos que esas oportunidades hay quien las tiene enfrente y no las ve porque no sabe a dónde quiere ir. Hay quien las ve y siente que no se las merece o no hace algo por tomarlas o simplemente no quiere hacer los cambios suficientemente necesarios para tomarlas. Y hay quien, o muy pocos, quien realmente las toma. Y dijimos también que hay una tercera parte que es provocar a la vida para que los objetivos estén en nosotros. Y dijimos que nos íbamos a convertir en eso. Nos íbamos a convertir en personas que eran más conscientes de cómo provocar a la vida para que la vida nos dé las oportunidades cada momento y cada instante suficientes y necesarias para vivir plenamente aquello que son nuestros objetivos, experimentarlos plenamente. Y eso yo creo que es algo normal que debería ser en cada ser humano, en cada persona. A final del día, el ser humano es un ser de experiencia. Realmente lo más importante para el ser humano, por lo que fue hecho, para lo que está dado, es para eso, para experimentar este mundo tan maravilloso. Dios nos ha dado la diversidad y nos dio la humanidad para poder experimentar esa diversidad. Entonces, de acuerdo a eso, si tuvieras una misión, la misión es experimentar plenamente la vida. Y la mayoría de las personas se le va la vida sin experimentarla. Se le va la vida como en pequeños momentos, brincando de una cosa a otra, porque nada más piensan que la experiencia más plena es aquello que tienen cierto interés. Pero muchas cosas se van y se pasan de largo. Ni siquiera hay un impacto en la memoria para que produzca un recuerdo. Entonces, ¿qué tanta experiencia o qué tanto experimentas de la vida? Y esa experiencia o eso tanto que experimentas, ¿en qué sentido está? Porque hay mucha gente que tiene una experiencia muy clara de la vida, pero en un sentido totalmente negativo, de autodestrucción, de una mala relación, de una condición de soledad, de depresión, de tristeza importante, de un accidente, de un trauma. Entonces es tanto, ¿qué tanto experimentas de la vida? En cantidad, por decirlo de alguna manera, y en qué calidad o cualidad experimentas de la vida. Una calidad correcta de amor y de plenitud, de un bienestar y de un disfrute, o definitivamente de una condición adversa, trauma, o una situación que te marca de una forma negativa tu vida, ¿verdad? Y vamos a encontrar que desgraciadamente la mayoría de las personas, los impactos que tienen en la vida, lo que recuerdan, la experiencia mayor que tienen en la vida, está en una cualidad no conveniente, está en una condición adversa o negativa muchas veces, un gran porcentaje. Y son pequeños los porcentajes o pequeñas las veces o cantidades que podríamos considerar positivas o buenas para la vida de cada quien. Y debería ser totalmente al revés. Deberíamos estar llenos de oportunidades hermosas, perfectas. Pero el problema es que esperamos que ciertas condiciones se den porque tienen que ser como algo muy específico, como irte de vacaciones, conocer a la persona que quisieras, comprar tú el carro que estás esperando, no sé, alguna condición que sea diferente al día a día, alguna condición que marque significativamente una diferencia entre lo que vives normalmente.
Pero no tiene que ser así. Cuando tú sabes vivir, cada momento y cada instante es maravilloso. No tienes que esperar a que una condición sea distinta o diferente para que la vida digas, ay, vale la pena, ¿no? Cada momento y cada instante con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, en el trabajo, con los amigos, tú solo, en una meditación o introspección, escuchando una música, simplemente con tus ojos cerrados, haciendo una oración. La vida es maravillosa, pero hay que saberla vivir. Y para saber vivir la vida, caemos a lo que estamos diciendo. ¿Cuáles son tus objetivos conscientes? ¿Y por qué hago tanto hincapié en este momento en los objetivos conscientes? Porque ¿cómo hablo de las oportunidades si no tenemos claros nuestros objetivos? Entonces, lo que espero ahorita es que al menos tengas un objetivo consciente. Que en este momento tú puedas definir claramente un objetivo consciente para tu vida. Y puede ser, yo decido para mi vida vivir la vida más maravillosa en todos los aspectos, tener la mejor experiencia de vida cada momento y cada instante. Ese puede ser un buen objetivo de vida. O puede ser otro, yo decido para mi vida dar lo mejor de mí, recibir lo mejor de todo y realizar, conjunto con la humanidad, un mundo mejor cada vez. También. Otro objetivo de vida puede decir, en este momento y en este instante decido que mi vida sea dada en Dios, por Dios y para Dios, siendo un servidor de Dios cada momento y cada instante, dándome a la mejor versión de mí mismo. Y no confundamos los objetivos de vida con las herramientas de vida, como lo he dicho muchas veces. Las herramientas de vida, cuando tú tienes un objetivo de vida trascendente, se dan por añadidura. La mejor casa, el mejor carro, el dinero, lo que necesites para vivir el objetivo de vida que te has propuesto. Entonces, no te preocupes tanto por los cómo, porque a final de cuentas esos cómo son las herramientas que necesitas. Los cómo se dan por añadidura. Una vez que tienes bien claro el objetivo, las oportunidades se provocan a la vida, llegan y se resuelven por sí mismas. Simplemente tú realizando las acciones, tomando las condiciones suficientes y necesarias que te corresponden para que las cosas vayan en ese proceso normal y natural que se da por añadidura. Entonces, primero, paso número 1, un objetivo al menos claro de tu vida. ¿Ya tienes ese objetivo claro? Mientras más trascendente ese objetivo, mejor. Si alguien por alguna razón quisiera decir, bueno, no, es que mi objetivo quiero comprarme un carro, quiero comprarme una casa, también lo pueden poner, pero no es igual. Realmente eso no es un objetivo de vida. Y ojalá en cierto momento ustedes lleguen a entender cómo esas cosas no son objetivos de vida. Porque están hablando de objetos, no de experiencia. Y como dije hace rato, el ser humano es un ser de experiencia. Si para algo fue hecho es para experimentar plenamente la vida. Entonces, que tú tengas un objeto no se relaciona directamente que tengas la mejor experiencia o la experiencia más plena de ese objeto. ¿Qué caso tendría tener una casa cuando a lo mejor esa casa no es el mejor objeto de tu experiencia? Sin embargo, si tú dices, en vez de pensar en una casa, dices, yo vivo y me experimento en el mejor hogar, donde el mejor hogar es estar con mi familia, seguro, pleno, en la mejor condición, cómodo, feliz. Bueno, ahí sería diferente, porque ya no estamos hablando del objeto, sino de la experiencia. Entonces, los objetivos trascendentales tienen más que ver con la experiencia que con los objetos en sí. Por eso es muy importante que no los confundamos, los objetos que son las herramientas, con la experiencia que realmente es el objetivo, o debería de ser el objetivo, porque el objeto nunca nos va a garantizar la experiencia correcta. Focalizarnos en la experiencia nos garantiza que por añadidura estén los objetos necesarios y correctos. Por eso, de acuerdo a eso, nos debemos de focalizar en la experiencia, no en los objetos. De hecho, todo esto da para un tema más. Ahorita yo lo que estoy haciendo es tratando de focalizarlos más claramente para el ejercicio que vamos a realizar. Entonces, si ya tenemos ese objetivo claro, ¿verdad?
Ahora tenemos que ver cuáles serían o qué serían las oportunidades que llenan ese objetivo. Y las oportunidades no tienes que saber claramente el cómo. Por ejemplo, vamos a pensar, si alguien dice, mi objetivo es ser la mejor versión de mí, dar lo mejor de mí, tomar lo mejor de todo. ¿Cuáles serían las oportunidades? Bueno, tú puedes decir, bueno, las oportunidades que yo espero, que yo reconozco para que me ayuden en este objetivo, pues es simplemente las mejores condiciones, ¿sí?, que me fundamenten como un mejor ser humano. Las mejores condiciones que me permitan compartir lo mejor de mí. Las mejores condiciones que me permitan disfrutar plenamente la vida. Con el menor esfuerzo y con la mayor eficiencia. Entonces ya sabemos cuáles son las oportunidades. Y también podemos agradecer diciendo, y tengo la conciencia plena para poder reconocer y tomar y activar todas las oportunidades que están frente a mí y que se ven relacionadas a mis objetivos conscientes. Y de esa manera entonces todo empieza a funcionar. Todo aquello que parecería imposible, todo aquello que parecería que no lo hubiéramos vivido o no lo vamos a vivir, empieza a ser parte de nuestras vidas, parte de nuestra experiencia. Bueno, cerramos nuestros ojos un momento, por favor. Respiramos profundamente, disfrutando de este momento y de este instante, diciendo en nuestro interior, gracias por la oportunidad de existir. Gracias porque en este momento soy consciente de la vida. Gracias porque en este momento tengo la oportunidad de recibir y dar lo mejor de mí en todos los aspectos. Gracias por el coincidir. Gracias porque en este momento es un momento de crecer, de elevar la conciencia, de ser más consciente de lo que la vida es. Y así es. Con los ojos cerrados, respiramos profundamente. Y al respirar profundamente nos recordamos que la vida es maravillosa. Es increíble la vida. Y al saber que la vida es maravillosa y es increíble, vamos dejando todas las preocupaciones de lado. Todos los fantasmas que en cierto momento nos quitan la paz, los vamos dejando de lado. No les damos importancia. Por el contrario, reconocemos lo maravillosa de la vida. Un atardecer, un amanecer, el cielo, el momento de su cenit, los árboles, los animales, la tierra, la ciudad, los objetos, las personas, todo es maravilloso. La vida es hermosa y plena. Y en este momento somos conscientes de la grandeza de la oportunidad de la vida. Y empezamos por ahí, reconociendo la oportunidad que la vida es. Si ya la vida en sí es una oportunidad, ¿cómo no traerá a nosotros más oportunidades? Y reconocemos la oportunidad de existir, la oportunidad de vivir, y decimos en nuestro interior, gracias por la oportunidad de existir, gracias por la oportunidad de vivir, gracias porque reconozco claramente que Dios cada momento y cada instante me refrenda la oportunidad de mi existencia, la oportunidad de la vida. Y si la vida en sí es una oportunidad, sé y entiendo que está llena de oportunidades. Y en este momento agradezco que todas las oportunidades particulares de mis objetivos trascendentales se manifiesten y se realicen de la forma más eficiente, en el momento justo, en el momento necesario para que se dé todo de la mejor forma, en un equilibrio total y absoluto. Y en este momento traemos a nuestra mente el objetivo que cada quien tiene, el objetivo particular que cada quien tiene.
y nos vemos realizando esa condición, nos vemos realizando ese objetivo. Nos vemos interactuando con las personas, los objetos, en ese momento y en ese tiempo, realizando el objetivo que cada quien ha decidido vivir y experimentar. Claramente, nítidamente, sentimos el aire, la luz, la gravedad, la temperatura, los sonidos, las texturas, los olores. Podemos percibir claramente ese momento, realizándonos en nuestro objetivo, cada quien, en aquello que haya decidido experimentar, en aquello que ha decidido cada quien convertir su vida. Y vemos cómo todas las condiciones necesarias son dadas, sin esfuerzo, sin dificultad, de la mejor forma y la mejor manera. Todas las oportunidades están ahí, por añadidura. Y ya no nos preguntamos cómo, en este momento ya lo estamos viviendo. En este momento ya está manifiesto aquella condición que hemos decidido y cada vez más se manifiesta en un proceso consciente y que se realiza hasta físicamente. Y cada uno de aquí en adelante empieza a experimentar conscientemente, físicamente, aquel objetivo que ha decidido, cada vez más claro, siendo conscientes de que en este momento y en este instante se activa en cada uno de ustedes el objetivo trascendental y consciente que han elegido, con todas las condiciones, con todas las necesidades cubiertas, con todas las oportunidades dadas. En este momento y en este instante queda activo todo aquello que han decidido. En nombre de Dios, por Dios y para Dios, en servicio a Dios y a la humanidad, así es dado, así es hecho. Y en este momento así es. Y decimos gracias, Dios de mi corazón, Dios de mi comprensión, porque sé que en este momento y en este instante he sido activado. Se activa en mí mi objetivo trascendental y consciente. Y tengo la certeza total y absoluta de que todo es dado por añadidura, que nada me falta ni me faltará, y que se realiza en la mejor forma y manera el objetivo trascendental que he elegido. Gracias, porque así es. Hecho está, hecho está, hecho está. Abrimos los ojos. Bueno, si así lo permitieron, si así lo quieren, está activo en ustedes el objetivo trascendental que han elegido. Por favor, no se olviden de él. Recuérdenselo cada día. Apúntenlo, léanlo y recuerden que cada día es de lo que se trata su vida, de lo que han elegido hoy, de lo que han elegido en este momento. Espero que hayan elegido bien y que la experiencia de la vida cada vez sea más contundente, intensa y maravillosa para cada uno de ustedes.